Hola a todos. Hoy inauguramos en el canal de YouTube de Rololog el programa Sin Caras, con Z al final. ¿Por qué? Porque queremos darle una mayor amplitud de temas al canal, no solo futbolístico, no solo cinematográfico, sino también de otros deportes. Sin Caras, porque quien no ha adivinado ya, es el diminutivo, digamos, del duelo entre Yannick Sinner y Carlos Alcaraz, que es ahorita el duelo deportivo más atrayente, más atractivo del panorama mundial. Mañana van a jugar la final de Wimbledon después de la legendaria final jugada hace menos de un mes en Roland Garros. Que con victoria de Alcaraz en remontada después de que Sinner tuviera 3 match point en el cuarto set. Va a ser un duelo épico, creo yo, parecido al Nadal-Federer del 2008, donde también hubo una casi remontada. Nadal había ganado los 2 primeros sets, Federer remontó 2-2 y en el último set jugado hasta el infinito, prácticamente un partido legendario, Nadal logró ganar el partido, que fue su primer Wimbledon después de que había perdido las dos finales consecutivas con Federer en el 2006 y en el 2007. Acá estamos en un escenario muy parecido, en el cual Sinner va a querer vengarse de la derrota en Roland Garros, mientras que Alcaraz va a tratar de conseguir su tercer Wimbledon consecutivo. Antes de hablar de un poco de este duelo, quiero darle una panorámica de lo que va a ser Sin Caras, en las posteriores transmisiones, que vamos a conseguir temas sobre otros deportes. ¿Para qué? Para que el público un poco ensanche su horizonte de lo que es el deporte. El deporte no es solamente el fútbol masculino y el vóley femenino. El deporte mundial es un montón de deportes, cada uno con su atractivo, con su belleza, con sus debilidades, pero es un panorama muy vasto de disciplinas deportivas que el público peruano no puede quedar pues del todo ignorante, ¿no? Entonces buscamos darle una cierta amplitud al programa para que justamente el público se empape de otra disciplina deportiva, darle darle entretenimiento con debates. Ahora estoy solo, pero introduciremos en el programa varias personas que vean estos deportes, que sean especialistas de estos deportes, para darle un contenido mucho más atractivo. Ahora sí, vayamos a lo que va a ser el partido de mañana entre Sinner y Alcaraz. Sinner y Alcaraz han, digamos, ¿cómo decirlo?, han creado una diferencia entre ellos dos y los demás que pocas veces se ha visto en el mundo del tenis. Teníamos el Big Three, que en realidad eran 4, o inclusive 5, o inclusive 6, porque estaban Nadal, Federer y Djokovic. Luego entró Murray, que era el cuarto, que se convirtió en los 4 fantásticos, pero que Murray, lamentablemente por las lesiones que tuvo, no pudo sostener muchos años el nivel de ellos 3. Pues apareció Wawrinka, estuvo Del Potro y Insonga, 2 grandísimos jugadores que también ellos tuvieron problemas de lesiones que limitaron muchísimo su carrera, pero podían llegar al nivel de esos 3. Acá no, acá tenemos a Sinner y Alcaraz, y una diferencia de ellos dos con los demás a partir del tercero, que en este momento es Zverev, que está en crisis, y un Djokovic ya muy veterano. Han creado este nivel de diferencia tan grande que hace que prácticamente se hayan dividido los últimos Grand Slams, los últimos 6 Grand Slams, 7 Grand Slams se lo han dividido ellos, y ahora pues juegan la segunda final consecutiva. Los anteriores 5 todavía no se habían enfrentado, inclusive se enfrentaron cuando no estuvieron uno de ellos en la final, se enfrentaron en semifinales o en cuartos, y eso hacían que no se pudiesen enfrentar en la final. Ahora sí se están enfrentando en la final por segunda vez consecutiva, y puede llegar a ser un partido igual de legendario que fue el de Roland Garros de este año, que es uno de los mejores partidos de la historia del tenis. Y les aseguro, porque he visto mucho tenis desde la época de Borg, y les aseguro que ha sido uno de los grandes partidos de la historia. ¿Quién va a ganar? Bueno, es difícil decirlo.
Sinner está ahora con esta cuestión psicológica, tal vez con Alcaraz, que Alcaraz está ganando los últimos partidos, pero son partidos realmente al último, como decía Bolognesi, al último cartucho. Y probablemente este partido también lo sea. Los dos son muy fuertes mentalmente, son muy distintos como juego. Alcaraz tal vez tenga un poquito más de fantasía, pero mayor regularidad, mayor continuidad en el juego lo tiene seguramente el italiano. Tienen dos mentalidades muy distintas, a pesar de ser los dos muy fuertes mentalmente, pero ese ya es lo que han dejado uno de los legados del Big Three de Nadal, Federer y Djokovic, ha sido justamente su capacidad mental de resistir tantas horas de juego y sin dejarse llevar por el pesimismo del resultado momentáneo, sino insistir hasta la última bola del partido. Sobre todo Nadal fue el principal intérprete de eso, el mayor competidor que he visto en mi vida, siendo, creo yo, no teniendo las cualidades tenísticas de Federer ni la resistencia física de Djokovic. Bueno, estamos hablando siempre de niveles extraordinarios de los tres en todos esos aspectos, pero la pequeña diferencia que había entre esos tres eran esas. Bueno, acá estamos hablando también de dos jugadores muy distintos a nivel de ataque, de defensa, pero que tienen una capacidad de jugar los puntos decisivos, que creo yo es lo que marca la diferencia entre estos grandes niveles, y que ha marcado la diferencia entre ellos dos y los demás, porque realmente tienen una capacidad de resistencia mental realmente alucinante, que es justamente el legado que ha dejado el Big Three. Y estamos hablando de un duelo que va a causar historia, creo yo, va a ser historia del tenis, porque realmente son dos jugadores notables en todos los aspectos, juegan bien en todas las superficies, sea en arcilla, sea en la pista dura y sea en el gras, lo están demostrando. Este año creo que es la consagración de ambos en todas las pistas, y va a ser ese duelo notable de saque, de servicio, de derecha, de revés, de ida a la red, de pelotas, de voleas, de dejadas, y seguramente van a haber puntos espectaculares. Tal vez no va a ser tan espectacular como el Roland Garros, porque no va a haber tanto peloteo. La pista, como sabemos, de Graz es mucho más veloz que la de Roland Garros, pero la diferencia no es tanto como había, por ejemplo, en la época justamente de Borg, o de Connors, o de McEnroe, o de Becker, o de Edberg, o de mismo Sampras, donde la diferencia era muy marcada. Tanto así, por ejemplo, que Sampras nunca logró ganar Roland Garros. Siempre no llegó, ni llegó a semifinales, siendo el mejor jugador del mundo sin duda, pero nunca llegó a, porque había una diferencia muy marcada entre las dos pistas. Cuando cambiaron el tipo de césped en Wimbledon, lo hicieron más accesible a los de arcilla, pues un poco cambió la historia, y vemos pues a Nadal campeonar, vemos a otros jugadores llegar inclusive a finales, a Lleyton Hewitt, que justamente ese fue el primer año del cambio de Graz, que llegó a la final con Nalbandian, dos jugadores de arcilla, llegaron a la final de Wimbledon. Ese fue el primer año que ganaron Graz, y se vio el resultado desde justamente ese primer año, lo que se combinó también que ese año justamente nunca llovió, y por tanto las pistas estaban cada vez más de arcilla, más de tierra, menos de Graz. Entonces todas esas cosas combinaron para que Hewitt y Nalbandian justamente ese 2001 llegaran a la final. Bueno, las cosas cambiaron. Ahora el Graz, si bien sigue siendo más veloz que la arcilla, obviamente más veloz que la pista dura, esa pista más veloz de todas, donde la pelota rebota menos, sin embargo no es tan grande la diferencia como en antaño. Y eso hace que el que sea especialista de uno pueda adaptarse mejor a otras pistas, y por eso vemos a Alcaraz ganando 2 veces a Wimbledon en estos años, siendo un jugador más de arcilla que de otra cosa, ¿no? Justamente porque es un jugador que hace mucho topspin, no tira plano. En Graz uno debe tirar más plano, justamente porque la pelota rebota menos, y siendo más plano la pelota va a rebotar aún menos, y que en el topspin, que busca un poco elevar la pelota, no más de la cuenta, para poner eso, hace el jugador en arcilla para justamente poner más en dificultad al rival. Si vieran cómo jugaba Vilas antes. Entonces, ¿quién va a ganar? Es difícil decir. Creo que Sinner está más motivado,
justamente por la revancha del partido de Roland Garros, pero son dos jugadores tan fuertes mentalmente que cualquier cosa puede pasar. La cosa es que va a haber una alternancia de resultados. Si uno piensa que porque Alcaraz ganó los últimos 5 partidos, y Sinner nunca más va a ganar, sobre todo con el trauma que significó perder de esa manera a Roland Garros, pues está muy equivocado, porque Sinner también es fuertísimo mentalmente. Veremos quién puede ganar. Yo doy mi favoritismo a Sinner por la alternancia que puede haber entre los dos, entre estos dos jugadores. Tampoco es que Alcaraz ha ganado mucho más que Sinner, cuestión de son 8-4, que 8-5, estamos recién comenzando esta rivalidad. Y es una rivalidad que va a quedar en los anales y que arriesga de ser una rivalidad que sea solamente entre estos dos en los años futuros, perdón. Sin embargo, están saliendo jugadores de 18, 19 años que creo yo pueden ser muy importantes, pero va a ser difícil llegar al nivel de ellos. Uno se piensa en João Fonseca, el brasileño, que tiene un revés, una bomba en su mano derecha, y que a lo del Potro, por ejemplo, que se acuerda del Potro, pero todavía necesita madurar tácticamente. Ahorita, ¿quién puede estar? Jakub Mensik, el checo, es un jugador que todavía también no tiene la cabeza, tiene mucha técnica, el jugador juega muy bien, pero le falta esto, le falta ser más, jugar mejor los puntos importantes, sobre todo con rivales de su nivel o más fuertes que él. Y eso pesa, obviamente, en este tenis, donde los puntos decisivos son los que determinan el resultado. A partidos parejos, obviamente. Después, Musetti, el italiano, que juega muy bien, pero es un poco irregular, y cuando está por lograr la hazaña, tal vez un poco se queda. Eso todavía te falta madurar un poquito. Musetti tiene todas las cualidades, es uno de los pocos que quedan con el revés a una mano. Se han quedado atrás los de la generación de los 90, los Zverev, los Tsitsipas, los Ruud. Parece que no van a ganar más un slam, se van a quedar sin ganar slams. El único de los 90 que está ganando slam es Medvedev, que también está en crisis. Estamos esperando que lleguen los que vienen de atrás, de los que todavía no llegan a los 20 años. Esperemos que salga alguien que ponga, que sea la sombra de estos dos monstruos, estos fenómenos que son Sinner y Alcaraz. Pasó en la época de Nadal-Federer, recordemos, Nadal-Federer en 2006, 2007, 2008, 2009 dominaban, hasta 2010. En el 2011 cambió la cosa cuando Djokovic logró hacer el salto de calidad tan importante que al final, a lo largo de los años, lo ha superado a ambos a nivel de Grand Slam. Y también esto también debe enseñar. Djokovic es el que más ha ganado Grand Slam, Nadal es el segundo que más ha ganado Grand Slam y Federer es el tercero, 24, 22, 20. Sin embargo, es prácticamente al inverso quien tenía mejores cualidades tenísticas. Federer, el más grande a nivel tenístico, superado justamente por esas diferencias, porque también Federer era un monstruo mentalmente, pero superado mentalmente por nada, por Djokovic, sobre todo por Nadal, y físicamente. Se convirtieron en unos atletas tremendos para superar a Federer. Y eso es lo que pasó. Sin embargo, tenísticamente creo yo no puede haber duda de que Federer ha sido mejor que ambos. Bueno, despedimos el programa. Espero que lo vean antes de que empiece el partido entre Sinner y Alcaraz. Saludos a todos. Buenas noches.